el siguiente video les vamos a explicar sobre los dispositivos periféricos y la parte interna de un computador. Dentro de los dispositivos periféricos se entiende por dispositivos periféricos a cualquier elemento externo que se encuentre rodeado al principal, es decir, al CPU, y tenga una relación con él. En el caso de la informática, todos los elementos que se conecten al CPU se consideran dispositivos periféricos. Dentro de estos dispositivos periféricos tenemos de varios tipos. Tenemos los periféricos de entrada, de salida y los periféricos de entrada y de salida. Dentro de los dispositivos periféricos de entrada podemos entender de estos que son los dispositivos que permiten al usuario del computador introducir datos, comandos y programas en el CPU. El dispositivo de entrada más común es el teclado, similar al de las máquinas de escribir. La información introducida con el mismo es transformada por el ordenador en modelos reconocibles. Los datos se leen de los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central o interna. Dentro de los dispositivos periféricos de entrada más conocidos podemos resaltar el mouse, el teclado, el escáner, el micrófono, joystick, el gamepad, lápiz óptico, cámara web. Dentro de estos dispositivos periféricos tenemos varios tipos. Según avanza la tecnología se ha ido mejorando. Por ejemplo, en el caso de los mouse, normalmente se inició con los mouse tipo mecánico, luego se evolucionó a los ópticos y podemos tener ahora incluso en 3D. Esto nos ayuda para hacer los trabajos para arquitectura y en CAD. Dentro de los teclados, de la misma manera, podemos mencionar algunos tipos, entre ellos los que usan para personas especiales, se diría el teclado braille, teclado multimedia, entre otros. En cuanto a los periféricos de salida, podemos mencionar estos dispositivos son externos al CPU y capaces de recibir datos generados por la computadora. Estos dispositivos permiten al usuario ver el resultado de los cálculos o de las manipulaciones de datos de la computadora. El dispositivo de salida más común es la unidad de visualización, VDU, que significa Video Display Unit, que consiste en un monitor que presenta los caracteres y gráficos en una pantalla similar al del televisor. Los tipos de periféricos de salida podemos mencionar el monitor, la impresora, altavoz, auriculares, tarjetas de sonido, proyector digital. También podemos mencionar los periféricos de almacenamiento, los cuales nos sirven, como lo indica su nombre, para almacenar toda información para ingresarla o extraerla del computador. Estos dispositivos son, por ejemplo, el disco duro, flash memories, CDs, disco externo, reproductores de MP3,
cámaras fotográficas digitales y quemadores de DVDs externos, entre otros. Bien, vamos a continuar con la exposición. Vamos a en este momento a ver las partes internas de un computador. En un computador tiene diferentes partes. Para iniciar vamos a ver lo que es el disco duro. El disco duro tiene la función de guardar los datos dentro del computador. Este disco duro está usualmente ubicado en esta zona de aquí del CPU y se comunica con la tarjeta principal a través de un bus de datos llamado SATA, en la cual tiene la comunicación entre la placa y el disco. En cuanto al disco duro, hay diferentes tipos de tamaños y también de capacidades, ¿no? Se diferencian por eso, ya que, por ejemplo, en un computador de escritorio tradicional, pues vamos a tener este tipo de discos duros que son de 3.5 pulgadas y tienen en capacidad de 1, 2, 3 o 4 terabytes. Las marcas difieren entre las más populares, pues Seagate, Western Digital, HP, etc., ¿no? También tenemos el disco duro de 2.5 pulgadas, en las cuales estos discos usualmente se instalan los podemos encontrar en laptops sobre todo, ¿no? Y también tenemos el más pequeño, que es de 1.8 pulgadas, que son para dispositivos más pequeños. Además de estos discos duros, actualmente tenemos lo que son los discos duros, los que se llaman sólidos. Ya no viene con la tecnología anterior en la cual se almacenaba en lo que son cilindros, que es el disco duro tradicional. Actualmente tenemos discos duros que vienen con una placa y con celdas de memoria o con chips de memoria para poder almacenar ahí la información. La diferencia entre el tradicional y el disco sólido es que el disco sólido no se daña cuando se cae o sufre un golpe. En cambio, el tradicional es muy posible que sufra daños a los golpes, ¿no? También el disco sólido tiene la velocidad es mucho mayor, ya que no utiliza el método de los cilindros que utiliza el tradicional. En cuanto a rendimiento, es mucho mejor el sólido que el tradicional. A continuación, para explicar un poco mejor este tema, vamos a ver una tabla de comparación, cual vamos a ver valores acerca de que en cuanto al access time o cómo es la velocidad de procesamiento de un disco a otro, tenemos que el access time del SSD o disco sólido es de 0.1 ms, un microsegundo, y el tradicional es de 5.5 a 8 microsegundos. También tenemos cuál es el que ahorra energía. El que ahorra energía es el disco sólido mucho más, ya que consume de 2 a 5 watts, en cambio el tradicional de 6 a 15 watts. ¿Sí? Es una importante diferencia en cuanto a ahorro de energía. En cuanto a uso de CPU, tenemos que el disco sólido utiliza solo el 1% y el disco tradicional el 7%. Esto quiere decir que si instalamos un disco SSD en nuestro computador va a tener mejor rendimiento y velocidad al procesar la información. A continuación vamos a ver otro dispositivo interno importante también, que es la unidad de DVD. La unidad de DVD actualmente lo que se llama el Blu-ray viene ubicado en esta zona de aquí y también se conecta hacia la placa a través de un cable SATA de transmisión de datos. Tenemos que la unidad de DVD sirve para leer discos y también para poder grabar información en estos discos. El Blu-ray es de mucho más capacidad que el disco tradicional y con mucho más velocidad que el del DVD. A continuación vamos a pasar a ver otro dispositivo interno, que es la memoria RAM. La función de la memoria RAM es el almacenamiento de la información
información al momento de que el computador esté encendido. Todo lo que se ve en la pantalla, programas o lo que hagamos en la pantalla se va a almacenar en la memoria RAM. La memoria RAM está ubicada en esta zona del mainboard, de la placa, y se lo ubica aquí, ¿no? en estos zócalos de esta zona. En cuanto a la memoria RAM, podemos ver que tenemos también diferentes tipos de memoria de acuerdo a su capacidad, y podemos ver que se clasifican estas memorias en diferentes tipos. Tenemos aquí una tabla donde tenemos memorias DDR2, tenemos DDR y DDR2, DDR3 y actualmente la más potente, que es la DDR4. Se clasifican por su velocidad. La DDR llegó máximo a tener 400 megabits de velocidad por segundo. De ahí vino la DDR2, que funcionó máximo a 800 megabits por segundo. La DDR3 llegó a tener máximo 2133 megabits por segundo. Y ya la DDR4 tenemos ya velocidades que podrían llegar a tener 3200 megabits por segundo. Esta es la clasificación que se lo hace de acuerdo a su velocidad en cuanto al uso de la memoria. A continuación vamos a ver otro dispositivo interno importante también para el funcionamiento de un CPU. Entonces vamos a ver en este momento el procesador. El procesador está ubicado en esta zona de la CPU. El procesador, también tenemos varios tipos de procesadores de acuerdo a su velocidad y rendimiento. Esto es, podemos ver procesadores de marca AMD en el mercado y también de marca Intel, que son los más populares. En cuanto a AMD, que usualmente más se utiliza en lo que son diseño gráfico y el uso de videos, tenemos entre los más potentes el AMD Atom 2, X3, X4. Tenemos también el AMD Phenom, que son entre los más potentes. Tenemos también el Core 7, que ya es en la marca Intel. En cuanto a Intel, tenemos varias generaciones, como es la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, en los cuales viene el Core 3, el Core 5 y el Core 7, que sería la generación más potente. Entre precios, el AMD es más económico que Intel. A continuación vamos a ver otro dispositivo interno. En cuanto a la importancia, la memoria, la placa principal es la que es donde se encuentra empotrado todos los dispositivos, y es la que controla todo el funcionamiento del computador. Ahí se encuentra empotrado el procesador, las memorias RAM y otras tarjetas, como pueden ser tarjetas de audio, de video, tarjetas de red, de Bluetooth, ¿sí? En esta zona de aquí, ¿no? Se pueden ir empotradas. En cuanto a memoria, en cuanto a mainboard, también tenemos la clasificación de acuerdo a su tamaño y características. Como podemos ver, la Extended AX, que es una placa bastante grande, la Standard ATX, la Micro ATX, la Mini ATX, la Nano ATX y la Pico ITX, que son las más pequeñas, ¿no? En cuanto a las partes que tienen, como podemos ver, tenemos el CPU, el socket donde va a ir empotrado el CPU, tenemos lo que es la memoria RAM y las diferentes memorias para dispositivos externos. También tenemos lo que es los puertos para audio, puertos USB, puertos HDMI, puertos para mouse, teclado y para dispositivos como impresoras o para videojuegos. Okay, a continuación vamos a ver otro
dispositivo interno. El ventilador tiene la importancia en cuanto a enfriar al CPU, ya que la mayoría de dispositivos generan calor, como el disco duro, el procesador, y tienen que mantenerse lo posible fríos, ¿no? Entonces el ventilador lo que hace es esa función, ¿no? De mantener, sacar el calor y mantener el equipo en una temperatura óptima. A continuación vamos a ver el dispositivo, el cual es el que hace funcionar todo, que es la fuente de poder, en la cual transmite los diferentes voltajes para que tanto la CPU y los diferentes dispositivos puedan trabajar.